La verdad es que en lo personal resulta muy grato estar aquí. Yo fui director de agua, el regional de agua en los años 80, me correspondió el cambio del código de agua. Así que estar aquí, digamos, es un gran sentimiento y haber seguido las convenciones a lo largo del tiempo y viendo cómo se ha ido evolucionando y cómo esta confianza, ¿no es cierto?, en la creatividad de las organizaciones y en la capacidad de dar respuesta a los desafíos. El gran desafío, ¿no es cierto?, en los años del cambio de código fue que las organizaciones se hicieron cargo efectivo y la Dirección General de Agua se echó hacia atrás, ¿no es cierto?, y ustedes tuvieron que distribuir las aguas y ya no hubo intervenciones en los cauces y los problemas entre los usuarios que llegaban a la justicia por la vía de los asociados también se empezaron a solucionar y hoy, ¿no es cierto?, están siendo seducidos para hacerse cargo de otra gran responsabilidad, que es la gestión integral de los cauces. Es natural que cuando uno ve, y lo que se ha dicho desde hace muchos años, ¿no?, que la gestión del agua debe hacerse a nivel de cuenca hidrográfica, y todos los gobiernos anteriores buscaban dónde están las soluciones de estos organismos, ¿no?, de estos trajimos los franceses, trajimos experiencias varias acá, cuando aquí lo teníamos, cuando aquí, como decía Simón hace muchos años, existen las organizaciones perfectamente capacitadas de ir tomando estas nuevas responsabilidades. Bueno, yo les traje esto como una manera más bien de compartir con ustedes nuestra visión sobre los temas ambientales en vinculación con los ecosistemas acuáticos. Quería decirles, porque la verdad es que las palabras de don Simón me activaron, que tomando mi predecesor que mencionaba que no da lo mismo cauce que alveo, y tampoco otros conceptos dan lo mismo, y otras decisiones tampoco dan lo mismo. Primero, asuntos previos. Estos temas ambientales, la verdad, es que estaban presentes aquí en nuestro país, en la Constitución ya del 80, e incluso antes, cuando se reconoce el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y se le impone al Estado la obligación de cautelar ese derecho. 15 años después, 14, 15 años después, se manifiesta esto en una ley de bases del medio ambiente que recoge, ¿no es cierto?, muchos de los conceptos que ya existían y sobre todo los organiza bajo una ley que tuvo sus críticas, funcionó muy bien, tuvo sus críticas porque estaba muy dirigida a los proyectos que lo necesitábamos en ese momento. 15 años después, fíjense, parece que 15 es un número cabalístico, aparece el Ministerio del Medio Ambiente con la ley 20.417, que lo implementa a lo largo de todo el país y que es bien relevante, ¿no?, porque este convidado ambiental que existía, ¿no es cierto?, existía en la comunidad, existía en la ciencia, en la academia, en las personas, el Estado lo reconoce y lo trae a su administración en la primera línea de la administración, creando un ministerio. Pero un ministerio bien particular que aprovecha la experiencia que se ha desarrollado en otros países donde se le ha dado a este ministerio un carácter resolutivo que ha capturado las atribuciones de los demás ministerios y que finalmente ha derivado a mayores dificultades, ¿no es cierto?, en la gestión. Así, este ministerio, si bien está encargado de la generación de las políticas ambientales del país, respeta las atribuciones que existen en los demás ministerios y está mandatado a liderar estos cambios, a introducir en las distintas organizaciones del Estado estos conceptos ambientales.
varios reglamentos, reglamento de planes y normas, reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, el reglamento que ustedes conocen perfectamente bien, el caudal ecológico, mucha experiencia ganada, el empoderamiento de las personas, el empoderamiento de las organizaciones, el espacio, ¿no es cierto?, blindado para poder emprender, para poder manifestarse, para poder contribuir con su creatividad, ¿no es cierto?, a la generación de nuevos movimientos políticos y de gestión del Estado. Ha incorporado este tema, por supuesto, en la agenda pública, quien lo duda. La agenda pública pasa a la agenda política y ahí está. Temas ambientales y globales han contribuido a que esto se acelere aún más. Cambio climático, ¿no es cierto?, la escasez de agua y otros. En lo específico aquí en Chile, ¿no es cierto?, el drama de la energía y los distintos efectos que el cambio climático va a tener en nuestro país. Esto ha generado un sinnúmero de acciones voluntarias, ¿no es cierto?, la mayoría, que han significado un mejor entendimiento entre los sectores, ¿no es cierto?, público y privado en primer lugar, y público-privado y la comunidad, de manera de, a través de esta comunicación, que hoy está muchísimo mejor, y la construcción de un lenguaje que podamos todos entender, que es una cuestión no muy sencilla, ¿no es cierto?, nos permite estar hoy día en el momento en que nos encontramos. Este gobierno se ha fijado como meta llevar a Chile a caminar con chicas del desarrollo sustentable. Le he impuesto como misión al Ministerio del Medio Ambiente liderar el proceso. Quiero enfatizar eso, es liderar, conducir, lograr el movimiento de personas, de instituciones, ¿no es cierto?, en pos de algo. No nos han asignado la misión del desarrollo sustentable a nosotros. Ha reconocido que existen en el país instituciones, personas con perfectas capacidades para poder caminar en una determinada dirección, y lo que necesitamos es abrir esos espacios. Una pregunta que todo el mundo se hace y que es muy razonable es: ¿por qué proteger el medio ambiente? Teníamos definiciones algo vagas, ¿no es cierto?, de la naturaleza, lo importante que era de preservar la naturaleza, pero en verdad con una valentía, diría yo, se ha aterrizado este concepto en el principio antropocéntrico. Es decir, el medio ambiente y la naturaleza tenemos que protegerlo porque contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Siguiendo, ¿no es cierto?, el principio cristiano de poner al hombre en el centro de las cosas, esta definición también lo pone. Y estas personas, ¿no es cierto?, tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Pero lo relevante del caso es que es la persona la que está en el centro de la preocupación. El Ministerio del Medio Ambiente es, bueno, la Secretaría de Estado, como les decía, encargada de la generación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos. El legislador tal vez quiso enfatizar, porque es evidente que el agua es un recurso natural, pero le agregó hídricos, ¿no es cierto?, y eso nos indica que el tema agua ya estaba presente cuando estas definiciones se estaban adoptando. La organización del Ministerio del Medio Ambiente, bueno, crea básicamente 4 instituciones, despliega la gestión ambiental a lo largo de todo el país con su secretario general municipal, crea una superintendencia de medio ambiente, un servicio de evaluación ambiental cuya única finalidad es ocuparse de los proyectos, ¿no es cierto?, de inversión que pueden tener una connotación ambiental. Aparecen los tribunales ambientales como un genial equilibrio respecto de las atribuciones
que el Estado tiene a través de esta superintendencia, y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que va a focalizar su gestión en las áreas protegidas del país, siguiendo el lineamiento que existe en otras partes del mundo. Proteger la naturaleza y acercar a la ciudadanía a los espacios naturales es uno de los temas prioritarios para el Ministerio del Medio Ambiente. Y allí también aparece esto relacionado con la educación ambiental, con las normas ambientales, con nuestra capacidad de poder, por ejemplo, ocuparnos de los humedales, los senderos de Chile, en fin, la educación a nivel de colegio, la certificación ambiental de las escuelas. La gestión de los recursos naturales y la biodiversidad se refiere a conservar y mantener. Quiero ser insistente en esto porque esto desemboca posteriormente en lo que estamos mirando, cómo gestionar los ecosistemas acuáticos. Se refiere a conservar y mantener la variabilidad de los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas de nuestro país, tanto terrestres como marinos y acuáticos. Entonces, el foco del Ministerio de Medio Ambiente persigue que la gestión de los ecosistemas naturales se realice de manera eficiente, integrada y en el marco de un sistema consolidado, incorporando a los diferentes actores, tanto públicos como privados, y enfocándose en la conservación de la biodiversidad del país. Lo pretendo que lo lean, pero en torno al agua, esto es el Ministerio del Medio Ambiente, estas son distintos departamentos, unidades, oficinas, que se preocupan de prácticamente toda la temática que existe en torno al agua. Algo que me gustaría destacar aquí es una herramienta que aparece en la legislación que se llama Evaluación Ambiental Estratégica, que es una herramienta de planificación territorial que permite que la acción que se está supeditando solamente ahora a los municipios de la modificación de los planes territoriales considere los aspectos ambientales existentes en el territorio. Es evidente que un territorio, ¿no es cierto?, agrícola, un territorio cruzado por numerosos cauces de agua, va a tener que ser gestionado de manera distinta a uno que no lo es. Y esta herramienta permite esa incorporación que se está haciendo a través de los foros, los gobiernos regionales, en los planes regionales de ordenamiento territorial. Esto no es una novedad para ustedes y tal vez falten ahí muchos círculos. Estos son los principales entidades que tienen algo que decir respecto a la gestión del agua. El Banco Mundial, en su estudio contratado por la Dirección General de Agua del Ministerio de Obras Públicas, detectó alrededor de una centena. Y esto que sí se ha reducido y se ha ordenado, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del Ministerio del Medio Ambiente a través del Consejo de Ministros, sigue siendo, ¿no es cierto?, demasiado numeroso para asegurar demasiado frondoso, diría yo, para asegurar una gestión eficiente. ¿Cuál es el desafío que estamos enfrentando? El desafío que estamos enfrentando es una coordinación interinstitucional entre el aprovechamiento del sistema natural y el sistema humano, bajo el concepto de desarrollo sustentable. Es decir, el agua no es H2O, tiene matices de diferencia, pero me gustaría también enfatizar esto es lo que nos estamos viendo hoy día, el crecimiento como la base del mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y por supuesto con consideraciones ambientales. ¿Por qué tenemos que conservar los ecosistemas acuáticos? El agua es un elemento único e irreemplazable. No tengo nada que decir respecto de ello, porque usted lo sabe mejor que yo. Su conservación aporta al desarrollo sustentable, a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano y a la búsqueda colectiva para mejorar la calidad de vida de las personas, que como ustedes vieron es la esencia de las definiciones de este movimiento.
El agua presta servicios ambientales, que van, uno de los cuales, ¿no es cierto?, el abastecimiento para el riego, para las actividades, pero tiene inúmeros servicios, ¿no es cierto?, el turismo, la provisión de fibra, alimentos, la vida acuática, etc. El enfoque con que se estaba gestionando el agua era un enfoque reduccionista, que se preocupaba de la cantidad y de la calidad. Nosotros estamos desarrollando un enfoque ecosistémico, donde estamos mirando más allá del producto agua al ecosistema que la genera. Entonces, nos interesa Don Pedro, 3 minutos. Que estos servicios ecosistémicos sean, su provisión sea sostenible. Y de este enfoque reduccionista en calidad y cantidad tenemos que pasar a este otro enfoque que considera un ecosistema que tiene una estructura donde hay especies, géneros, familias, poblaciones y comunidades, y un funcionamiento, interacciones, procesos, flujos de materia y energía. Parte de nuestra gestión es la emisión de las normas secundarias de calidad de agua. Precisamente estábamos conversando porque en esta región nuestro siguiente trabajo es la norma del Cachagual, que viene arrastrándose hace muchísimos años, la del Piquirica, y vamos a empezar conversaciones para ver cómo enfrentamos este desafío desde la perspectiva de estos años, porque han pasado ya muchísimos años desde que estas ideas fueron prácticas. Este es un lago, pero bajo el lago tenemos esto. En verdad, si nosotros queremos tener el agua del lago limpia, pura y disponible, tenemos que preocuparnos que esto se mantenga como está o se mejore. En una cabecera de cuenca ocurren muchos fenómenos. Las hojas caen, hay unos animalitos que se las comen, las reducen de tamaño, esas hojas siguen flotando y van permitiendo que otros animales se las coman y así sucesivamente hacia abajo. Por lo tanto, si nosotros modificamos esto en la cabecera de las cuencas, evidentemente se va a ver afectada la flora y la fauna con consecuencias hacia abajo fáciles de predecir. Lo mismo ocurre con la cuenca hidrográfica, y lo que quiero que se lleven en la cabeza de que esta visión tiene una estructura, tiene funciones y tiene beneficios para todos. Ahí están las normas que estamos trabajando, normas de emisión y normas secundarias de calidad, y algunos elementos prácticos aquí con potencial de efectos ambientales a tener en cuenta en su gestión, asociadas con la actividad agrícola y en general con la actividad de los usuarios con el agua. Contaminación directa, impactos difusos, sedimentación de cauces por erosión y prácticas agrícolas mejorables, salud de los ecosistemas acuáticos que corresponde al título de representación, derechos de agua y caudales ecológicos, recarga de acuíferos, gestión del ciclo hidrológico, retención de escorrentía, mitigación de cambio climático y gestión integrada de cuencas. Y este es un listado exiguo de todas las materias que pueden ser abordadas. Algunas iniciativas voluntarias, auditorías ambientales donde el agua forma parte de esta evaluación de gestión, sistemas de gestión ambiental. Don Pedro, tiempo. ¿Me permite una? Si logro que esa lámina quede en la cabeza de todos ustedes, me considero satisfecho. No todo el agua que va en un río se pierde en el mar. Hay una parte que tenemos que tener en la cabeza, la conciencia, que dejarlo para que ese ecosistema se mantenga con vida. Muchas gracias.